En julio de 2017, hace ahora unos 2 años y medio, subí un vídeo sobre la raza de los orcos en la Tierra Media y os conté su historia y sus características, además de las diferentes teorías sobre su origen. Sin embargo, parece que en ese momento no me expliqué muy bien, porque durante todo este tiempo he ido recibiendo mensajes de gente que no había entendido cuál era mi conclusión, y además, yo mismo he cambiado de idea con respecto a lo que pensaba en ese momento sobre las diferentes teorías que propuso Tolkien para el origen de los orcos. Así que en este vídeo voy a intentar aclarar todo lo que sabemos sobre este tema y dar mi conclusión definitiva. Así pues, los orcos, todos sabéis que eran unas criaturas humanoides de escasa inteligencia y mucho gusto por la sangre que sirvieron a Morgoth en la primera edad, a Sauron en la segunda y la tercera, y que cuando no tenían un señor oscuro que les dominara, seguían a caudillos de su propia raza y continuaban causando el caos, la muerte y asaltaban a cualquiera que pasara por su camino. En los libros de El Hobbit y El Señor de los Anillos no hay ninguna pista sobre el origen de los orcos, salvo dos breves frases, una de Bárbol en Las Dos Torres, en la que dice que los orcos son una falsa imitación de los elfos, y otra de Frodo en El Retorno del Rey, donde dice que los orcos no son una creación, sino que son una perversión de algo ya existente. No obstante, ninguno de los dos concreta de dónde venían los orcos, así que estas frases no nos sirven de mucho. Algunos recordaréis también que en la versión extendida de la película de la Comunidad del Anillo, Saruman detalla que los orcos fueron elfos en un principio, capturados, torturados y mutilados hasta ser convertidos en orcos. Esto que dice no debe considerarse canónico, puesto que proviene de las películas, pero es una referencia al libro de El Silmarillion, donde se dice que los elfos de la isla de Eressëa creían que Morgoth había capturado a algunos elfos durante la Edad de los Árboles, y por las lentas artes de la crueldad, corrompidos y esclavizados, crió a la raza de los orcos, por envidia y en mofa de los elfos. Porque los orcos tenían vida y se multiplicaban de igual manera que los hijos de Ilúvatar, y Morgoth, desde que se había revelado en la Ainulindale antes del principio, nada podía crear que tuviera vida propia ni apariencia de vida. Ahora bien, aquí hay dos cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, esto es lo que los elfos de la isla de Eressëa creían, y en consecuencia no tiene por qué ser el verdadero origen de los orcos, porque puede ser que se equivocaran. Y en segundo lugar, ya os he comentado varias veces que hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice en el Silmarillion publicado, puesto que no fue publicado por Tolkien, sino por su hijo Christopher, quien más tarde acabaría arrepintiéndose de haber hecho el libro tal como lo hizo. Así que yo no lo consideraría canónico, sino que lo que debemos hacer es mirar en los textos escritos puramente por Tolkien, que fueron publicados por Christopher más tarde en los 9 volúmenes de la historia de la Tierra Media. Hay uno de ellos, en concreto el séptimo, titulado El Anillo de Morgoth, donde se nos presentan 3 ensayos escritos por Tolkien sobre los orcos, el primero de los cuales contradice directamente este párrafo del Silmarillion, diciendo que los orcos no podían ser élficos. Este primer ensayo que escribió Tolkien sobre el origen de los orcos es que vinieran de Maiar menores y de animales. Según esta teoría, Morgoth había corrompido a muchos espíritus, algunos grandes, como Sauron, y otros no tanto, como los Balrogs. De todos estos espíritus a su causa, los menores podrían haber sido orcos primitivos y mucho más peligrosos y poderosos que los que vimos en la Tercera Edad. Con el tiempo se fueron procreando con animales, lo que supuso que cada vez fuesen más terrestres, quitándoles la capacidad de volver al estado espiritual. Por tanto, estos orcos primigenios se tuvieron que mantener permanentemente en esa forma que habían adoptado, hasta que en algún momento alguien les causaba una herida física que les daba muerte, y entonces les sucedería como a Sauron, es decir, serían reducidos a la impotencia, infinitamente recesivos. Su odio persistiría, pero serían incapaces de hacerlo efectivo físicamente. Así pues, los orcos que quedarían entonces serían los hijos que estos Maiar habían tenido con animales, que a su vez Morgoth pervirtió deliberadamente para que tuvieran una forma humanizada, como mofa a los elfos y los hombres. Morgoth les había enseñado a hablar, y, al procrearse, esas palabras que sabían se habían transmitido por herencia. Sin embargo, no tenían un alma, y la capacidad de hablar no les otorgaba inteligencia humana, porque en realidad su habla era en gran parte repetitiva, como la de los loros. Los orcos tenían tanta independencia como
por ejemplo, perros o caballos respecto a sus amos humanos, y es por eso que, al caer Sauron en la tercera edad, todos los orcos huyeron como hormigas sin rumbo, dado que la voluntad que les mantenía unidos, la voluntad de su amo, había caído. El segundo de los 3 ensayos que escribió Tolkien sobre el origen de los orcos es un poco distinto, porque si bien se mantiene la idea de que entre los orcos hubiera Maiar menores que habían tomado formas corpóreas similares, ahora se vuelve a la idea inicial de que los orcos eran una corrupción de los elfos, y además se añade que, cuando los hombres llegaron al mundo, pues algunos de ellos también fueron capturados y mezclados con los orcos ya existentes. En consecuencia, según este ensayo tendríamos que los orcos empezaron siendo elfos corrompidos, luego se mezclaron también con hombres, y entre ellos había Maiar con un carácter terrorífico y demoníaco que actuaban como caudillos de los demás orcos. Y para acabar, en este libro se nos presenta un tercer ensayo, que según parece fue lo último que escribió Tolkien sobre este tema. Para poder entender la idea que propuso en este ensayo, debéis recordar lo que os conté en mi segundo vídeo sobre la raza de los hombres, que subía ya por otoño de 2018. Al comienzo de ese vídeo os conté que Tolkien pensó en modificar la llegada de los hombres a la Tierra Media, y, en lugar de hacer que los hombres despertaron con la primera salida del sol, hacer que despertaran mucho antes, durante la edad de los árboles. Esto es muy importante para tener en cuenta el origen de los orcos, porque si los hombres despertaron con la primera luz del sol, significa que los orcos eran anteriores a ellos, pero si los hombres despertaron antes, significa que quizá los orcos aparecieron después de ellos. La conclusión a todo esto es que Tolkien quiso adelantar el despertar de los hombres y situarlo durante la edad de los árboles, y hacer que los orcos, en su origen, eran hombres corrompidos. Según este ensayo, Morgoth pensó en pervertir a los hijos de Ilúvatar para deshonrarles y mofarse de los designios de Eru, pero antes de poder hacerlo, los Valar le derrotaron en Utumno y se lo llevaron como prisionero a la tierra de Aman. No obstante, su mayor siervo, Sauron, escapó de las garras de los Valar y se ocultó en la Tierra Media, capturó a algunos hombres que acababan de despertar en Hildorien y los pervirtió, torturándoles y corrompiéndoles, hasta convertirles en los orcos. Es por ese motivo que cuando los Noldor abandonaron Valinor para ir a la Tierra Media, se la encontraron infestada de estas criaturas para tormento de todos los que allí vivían, tanto elfos como hombres o enanos. Además de todo esto, en este tercer ensayo también se mantiene la idea de los Maiar menores que sean orcos primigenios, e incluso va más allá, ampliando los detalles sobre su raza. Según Tolkien, estos siervos de Morgoth recibían el nombre de Bolthock, así como los Balrogs eran Maiar corrompidos y con forma demoníaca, de fuego y sombra, capitanes de los ejércitos de Angband. Los Bolthock eran Maiar que tomaban formas de grandes orcos o capitanes orcos que no morían y que reaparecían en las batallas durante muchos años más que la duración de la vida de los hombres. Así pues, habría que añadir a los Bolthock como una de las razas que se encontraban bajo el servicio del Señor Oscuro en las guerras de Beleriand. Recapitulando todo lo que hemos dicho hasta ahora en el vídeo, Tolkien escribió un total de 4 versiones distintas sobre el origen de los orcos. En la primera eran elfos corrompidos, en la segunda eran la unión entre animales y Maiar menores que habían procreado entre ellos, en la tercera eran elfos corrompidos junto con hombres y liderados por Maiar menores, y en la cuarta eran hombres corrompidos por Sauron y liderados por Maiar menores. La opinión final de Tolkien sobre esta cuestión parece ser el cuarto origen, dado que fue el último que escribió, pero este solo puede adecuarse en el caso que se adelante el nacimiento de los hombres hasta la edad de los árboles. Si el nacimiento de los hombres no se adelanta y consideramos como canónico que nacieron con la primera salida del sol, entonces, en mi opinión, lo que tiene más sentido sería el segundo origen que hemos comentado antes, el de que eran animales con rastros de Maiar menores. Así pues, con esto termina la explicación completa sobre el origen de la raza de los orcos en la Tierra Media. Espero que todo se haya podido entender bien y que ya no queden dudas. Recordad que todas estas teorías que hemos comentado hoy se encuentran presentes bien en el Silmarillion, bien en el libro titulado El Anillo de Morgoth, y que, en última instancia, Tolkien no dejó del todo claro cuál era el origen definitivo sobre los orcos.
En cualquier caso, espero que hayáis disfrutado, dadle like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.